Dios le bendiga, Pastor Esteban Bord. Le doy gracias al Eterno por tener un gran instrumento capacitado para enseñar la palabra de Dios. Saludos desde Venezuela. Dios le bendiga. Agradezco a Dios que todavía hay hombres que no se venden ni se compran y se mantienen firmes aunque se desplomen los cielos, como usted, Pastor Bord. Realmente Dios ha usado al pastor para dar y enseñar su palabra. Explica también y he aprendido muchísimo para la gloria de Dios. Porque el pasaje dice, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Así que los tesalonicenses, cuando recibieron esta primera carta del apóstol Pablo, asumieron que la venida de Cristo estaba muy cerca, porque el apóstol Pablo aparentemente dejó la impresión de que el Señor Jesucristo iba a venir en sus días y que Pablo iba a estar vivo cuando Jesús regresara. Así que el apóstol Pablo se vio obligado a escribir una segunda carta a los tesalonicenses para explicar que él no estaba diciendo que Jesús iba a venir en los días en que vivían los tesalonicenses o el apóstol San Pablo. Por eso escribió el apóstol una segunda carta a los tesalonicenses explicando que el Señor Jesucristo no iba a venir enseguida sin que se realizaran varios eventos antes. Ahora quiero leer el pasaje que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy. En realidad el tema se compone de dos partes. Esta será la primera parte y quiero comenzar leyendo Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 12 para que puedan tener el contexto de lo que vamos a estudiar, porque lo que vamos a hacer es desmenuzar estos versículos después de leerlos. Empiezo en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Había algo que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado en los días del apóstol San Pablo. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Es decir, había algo que estaba deteniendo la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y cuando fuera quitado ese objeto que estaba deteniendo, entonces se iba a manifestar el hombre de pecado. Versículo 8. Y entonces, cuando sea quitado del medio el que era un obstáculo, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes que se complacieron en la injusticia. Este es el pasaje.
Ahora lo que queremos hacer es analizar este pasaje frase por frase para tratar de determinar su significado. Así que vamos a comenzar en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Y quiero que recuerden que el apóstol Pablo había dejado la impresión de que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniera junto con los tesalonicenses. Pero el apóstol Pablo ahora va a aclararle a los tesalonicenses de que no necesariamente es así. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Dice el apóstol San Pablo: pero con respecto a la venida, esa palabra venida es muy importante, es la palabra parusía, que se usa repetidas veces para describir la segunda venida de Jesús. Así que el apóstol Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, paremos un momento allí. Ustedes recuerdan que en 1 Tesalonicenses 4 dice que los salvos serían arrebatados en las nubes hasta donde estaba el Señor. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, arrebatados para estar con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Es decir, no se dejen engañar, no se emocionen antes de tiempo. Y el apóstol Pablo dice: ni por espíritu, eso se refiere a una visión o a un sueño profético, ni por palabra, es decir, que alguien dice que el apóstol Pablo dijo que Jesús venía en estos días, ni por carta, si alguien apareciera por allí con una carta supuestamente escrita por el apóstol Pablo, Pablo dice: no le hagan caso. Ni una persona que venga con la idea de que ha tenido una visión o un sueño, ni tampoco una persona que dice: yo le escuché al apóstol Pablo decir que Cristo iba a venir ya, ni tampoco por una carta supuestamente escrita por mí. No permitan que ninguno de estos medios les convenza de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo está diciendo: miren, hermanos, el día del Señor no está cerca. En realidad, cuando yo dije los que vivimos, los que quedamos, estaba sencillamente usando una expresión de que si estuviéramos vivos cuando Cristo viniera, entonces seríamos arrebatados en las nubes para recibirle en el aire. Pero no estaba prediciendo que eso es lo que iba a suceder. Así que el apóstol Pablo está diciendo claramente aquí que el día del Señor no estaba cerca cuando él escribió la segunda carta a los tesalonicenses. Tenían que suceder algunos eventos antes de que el Señor Jesucristo pudiera venir. Ahora vamos al versículo 3 del capítulo 2. Dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esa palabra vendrá, nuevamente es la palabra parusía, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Ahora, es muy importante entender que esta no es una apostasía cualquiera. Tiene el artículo definido. La apostasía es una apostasía específica que ya estaba contemplada en las profecías. Esta palabra apostasía se usa en el griego clásico para referirse a un barco que está arrastrando su ancla lentamente, alejándose del puerto. Es decir, en un tiempo el barco estuvo anclado en el puerto, pero ahora se está extraviando lentamente del lugar a donde estaba anclado. Es decir, una apostasía sencillamente significa que la gente estaba una vez firme en la iglesia y poco a poco se van deslizando de la verdad y adoptan ideas extrañas. Así que el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes, la palabra protos, sin primero venir la apostasía, una apostasía específica y particular.
Y luego el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 3, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Necesito decirles algo sobre esa expresión hombre de pecado. ¿Qué es un hombre de pecado? Bueno, para entenderlo necesitamos comprender qué es pecado. Es un hombre que se caracteriza por el pecado, o un sistema que se caracteriza por ser un sistema pecaminoso. Ahora, ¿qué es pecado según la Biblia? En 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 nos da una definición de lo que es el pecado. Allí dice el discípulo amado, en 1 de Juan 3:4, cualquiera que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Es decir, este hombre de pecado iba de alguna manera a animar a la gente de que transgrediera la ley de Dios, de que infringiera o desobedeciera la ley de Dios en algún particular. Ahora, es interesante notar que hay otro retrato de este hombre de pecado en otra profecía de la Biblia. En Daniel 7 y el versículo 25 se habla de un cuerno pequeño, que es lo mismo que el hombre de pecado, pero es una terminología distinta. Y dice en Daniel 7 y el versículo 25, en cuanto al cuerno pequeño, que es lo mismo que el hombre de pecado o el anticristo, dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora viene la parte clave: y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjese que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar la ley de Dios. Si de alguna manera cambiaba la ley de Dios, podía entonces llevar a la gente a desobedecer la ley de Dios que Dios dio originalmente. Así que este es un sistema que iba a caracterizarse por animar a la gente a pecar en algún particular, y un sistema que iba a profesar tener el poder para cambiar la santa ley de Dios. Y ustedes notarán aquí en el versículo 3 también dice que cuando se revele el hombre de pecado, o se manifieste, como dicen algunas versiones. Eso significa que en los días del apóstol Pablo, este hombre de pecado estaba allí, pero estaba encubierto, estaba oculto. La palabra que se usa aquí, se revele o se manifieste, es una palabra que significa desvelarse o de repente revelar quién es. Es decir, en los días del apóstol Pablo, este sistema estaba oculto y estaba listo a manifestarse cuando llegara el momento propicio. Ahora, en 2 Tesalonicenses 2 y el versículo 3, también se da otra expresión para describir a este sistema. Nuevamente leo de 2 Tesalonicenses 2 y el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes venga la apostasía, es decir, un deslizamiento de la verdad, un alejamiento de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, un sistema que en alguna manera va a procurar cambiar la ley de Dios y por lo menos subliminalmente va a animar a la gente a pecar, y luego lo describe como el hijo de perdición. Necesitamos detenernos por un buen tiempo para hablar de lo que significa el hijo de perdición. Solo hay un versículo más en la Biblia que usa esa expresión o ese nombre, hijo de perdición. Se encuentra en Juan 17 y el versículo 2, y se refiere específicamente a uno de los discípulos de Jesús. Se refiere a Judas Iscariote, el que traicionó y entregó al Señor Jesucristo. Quiero leer ese texto en Juan 17 y el versículo 12. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. Aquí Jesús está orando a su Padre y está refiriéndose a sus discípulos. Cuando estaba con ellos, con los discípulos en el mundo, dice Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Noten que este hombre de pecado, que va a causar una apostasía o un alejamiento de la verdad, se le llama hijo de perdición, y el único personaje en la Biblia que tiene ese nombre fuera de este anticristo es Judas. Ahora, hay una confusión fundamental en el mundo cristiano en cuanto a lo que va a ser el anticristo o lo que va a ser el hombre de pecado. Se cree que el anticristo será una persona individual, un individuo malévolo que se va a levantar allá en el Medio Oriente, en Jerusalén. Va a reconstruir el templo, se va a sentar en el templo y va a oponerse a Dios, va a blasfemar contra Dios y va a exigir que todos vengan a adorarlo. Es decir, va a ser un individuo que abiertamente desafía y niega y blasfema a Dios. Casi todos los comentaristas que yo he leído han llegado a la conclusión de que el hombre de pecado, el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis el capítulo 13 representan el mismo poder. Siendo este el caso, este hombre de pecado no puede ser tan solo un individuo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el hombre de pecado no puede ser meramente un individuo? La razón es muy sencilla. El hombre de pecado es lo mismo que la bestia. Y en la Escritura, una bestia representa un reino o representa un imperio que tiene una sucesión de gobernantes. No se refiere una bestia a un individuo específicamente, sino que se refiere a una dinastía de individuos. Así que por esta razón, sabemos que el hombre de pecado no es un individuo, sino que es una sucesión de individuos. Además de eso, la Biblia nos dice que el cuerno pequeño, que los comentaristas enseñan que es lo mismo que el hombre de pecado, gobierna durante un periodo de 1260 días. Pero las profecías días equivalen a años. Es decir, que este hombre de pecado, este cuerno pequeño, iba a gobernar 1260 años. Entonces no puede ser un individuo. Tiene que ser un sistema, porque no hay un individuo que haya vivido 1260 años. Así que en primer lugar sabemos que este es un sistema, una dinastía y no un individuo, porque una bestia representa un reino, no un individuo. En segundo lugar dice que el cuerno pequeño o el hombre pecado iba a gobernar por 1260 años. No hay un individuo que haya gobernado durante ese periodo, pero sí hay una dinastía de individuos que ha gobernado durante ese tiempo. Además de eso, en la Biblia nos dice que este poder ya quería manifestarse en los días del apóstol San Pablo. Es decir, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado, ya estaba queriendo asomar la cabeza en los días del apóstol San Pablo. Pero en este pasaje dice que el hombre de pecado será destruido cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. No puede entonces ser un mero individuo, porque no hay un individuo que haya existido en los días del apóstol San Pablo y que estará vivo cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Así que por esta razón, el hombre de pecado tampoco puede ser un individuo específico. Pero alguno dirá, pero pastor, la expresión hombre de pecado da la impresión de que es uno solo, de que es un individuo. Permítame ofrecerles una explicación sobre eso. En Hebreos el capítulo 9 y el versículo 7 se usa la expresión el sacerdote, pero no se está refiriendo a un individuo, a un sacerdote en particular, sino que la palabra el sacerdote se refiere
a toda la sucesión de sacerdotes que sirvieron en el santuario. Y sin embargo, se usa la expresión el sacerdote como se usa la expresión el hombre de pecado. En 1 Samuel, el capítulo 8 y el versículo 11, se usa la expresión el rey para referirse a toda la sucesión de reyes de Judá. Es decir, que la expresión el rey significa todos los reyes de Judá. En Apocalipsis, el capítulo 12, se habla de la mujer. No es una mujer particular, no es una sola mujer, sino que se refiere a la iglesia en toda su historia. En 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 17, hablando de los que deben estudiar la Biblia, dice que el estudio de la Biblia hace que el hombre de Dios llegue a la perfección. Cuando dice el hombre de Dios, no está hablando de un hombre, de un individuo específico, está hablando de todo aquel que estudia la palabra de Dios. Es decir, nada más porque se usa la expresión el hombre de pecado, no significa que es un individuo en particular. Porque la expresión el sacerdote, la expresión el rey, la expresión la mujer y la expresión el hombre de Dios se refieren no a un individuo, sino a una sucesión de individuos. Ahora, ustedes notarán que el nombre que se le da a este hombre de pecado es el hijo de perdición. En este sentido, el anticristo o el hombre de pecado será semejante a Judas. Un sistema artimañoso, ambicioso, codicioso, político, deseoso de un reino terrenal, que profesa lealtad a Cristo, pero que por debajo de cuerdas está en realidad traicionando al Señor. El comentarista Dave Hunt, aunque es futurista y tiene este concepto de que el anticristo será un solo personaje en el futuro, escribió una descripción muy interesante del anticristo que denota cómo será o cómo es este sistema que se describe con la expresión el hombre de pecado. Quiero leer la descripción de Dave Hunt en su libro Global Peace, Paz Global, página 7 y página 8. Dice lo siguiente: mientras que el prefijo anti generalmente significa contra u opuesto a, también puede significar en lugar de o un sustituto de. Es decir, la preposición anti que tenemos en anticristo puede significar uno que se opone a Cristo, o la preposición anti también puede referirse a un personaje que profesa ocupar el puesto de Cristo o de sustituir a Jesucristo. Sigue diciendo Dave Hunt: el anticristo reunirá en sí mismo ambos significados. Se opondrá a Cristo al mismo tiempo que profesa ser Cristo. En vez de lanzar un ataque frontal contra el cristianismo, el malvado pervertirá, ahora escuchen, a la iglesia desde adentro, profesando ser su fundador. Con sagacidad representará mal a Cristo, profesando ser Cristo. Y aquí es a donde el panorama se complica. Si el anticristo pretenderá ser Cristo, entonces sus seguidores deben ser cristianos. Es decir, el hombre de pecado no será un blasfemo que atacará el cristianismo desde afuera, sino que será un sistema que traiciona a Cristo desde adentro de la iglesia cristiana. Así que el anticristo no es un personaje ateo y blasfemo que abiertamente niega a Dios y el cristianismo, sino un sistema a donde el representante profesa ocupar el lugar de Cristo, profesa ser el representante de Cristo en la tierra. Por eso necesitamos examinar el perfil de Judas Iscariote, porque este sistema será como un Judas, un individuo que está dentro del sistema,
pero está traicionando a Cristo al mismo tiempo. Analicemos algunos detalles del perfil de Judas. En primer lugar, los evangelios indican que Judas era un administrador sagaz y muy hábil y capaz. Quiero leerles una descripción que encontramos en el libro La Educación, página 93, un libro escrito por Elena G. White, hablando sobre la capacidad administrativa de Judas. Dice lo siguiente: Judas había estado en contacto con el mundo más que ellos, es decir, más que los discípulos. Era un hombre de buenos modales, perspicaz, de habilidad administrativa. Y como él mismo tenía un elevado concepto de sus propias cualidades, había inducido a los discípulos a que tuvieran la misma opinión acerca de él. Es decir, tenían un alto concepto de sí mismo. Sigue diciendo la cita: pero los métodos que deseaba introducir en la obra de Cristo se basaban en principios mundanos y estaban de acuerdo con el proceder del mundo. Es decir, quería introducir al mundo en medio del círculo de Cristo. En el libro El deseado de todas las gentes, página 294, hay esta descripción: Judas era un hombre de apariencia imponente, de agudo discernimiento y habilidad ejecutiva. Y los discípulos lo recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Fíjense la descripción: apariencia imponente, agudo discernimiento y habilidad ejecutiva o habilidad administrativa. Es decir, el anticristo o el hombre de pecado tendrá una apariencia imponente, tendrá agudo discernimiento y una gran habilidad ejecutiva. ¿Qué más podemos decir en cuanto a Judas? Judas codiciaba siempre establecer un reino terrenal. Tenía aspiraciones políticas, en otras palabras. Durante todo el ministerio de Jesús, estuvo presionando para que Jesús estableciera un reino terrenal y no el reino espiritual que quería implementar el Señor. Saben ustedes que no era el plan de Judas que Jesús muriera. Él no lo entregó con las esperanzas de que mataran a Jesús. Él entregó a Jesús con las esperanzas de que cuando lo arrestaran, Jesús se zafara y se proclamara rey. Pero el plan le salió mal y la Biblia dice que fue y se suicidó. Encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 6, que el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas con 5 panes y con 2 peces. Enseguida después de Jesús alimentar a los 5,000, la muchedumbre procuró tomar a Jesús por la fuerza para hacerle rey. Nos dice allí en Juan 6 y el versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús rehusó un reino político, rehusó entremezclarse en la política de la época. Él había venido a establecer su reino espiritual, a edificar su iglesia. En el mismo libro, El deseado de todas las gentes, página 718, dice lo siguiente: a pesar de la propia enseñanza del Salvador, Judas estaba de continuo sugiriendo la idea de que Cristo iba a reinar como rey en Jerusalén. Procuró obtener este objetivo cuando los 5,000 fueron alimentados. Es decir, el individuo que presionó a la muchedumbre para tomar a Jesús, para obligarle a ser rey, no fue más ni menos que Judas Iscariote, un administrador sagaz, una persona de agudo discernimiento, una persona que tenía aspiraciones políticas. Pero hay más en cuanto a Judas. Judas era codicioso de dinero y fingía tener interés en los pobres.
En San Juan, el capítulo 12 y el versículo 4 al 6, encontramos un pasaje a donde se describe el momento cuando una mujer ungió los pies de Jesús. Judas estuvo muy descontento con esta acción. Leo de San Juan el capítulo 12 y el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, explica el evangelista, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fingía un gran interés en los pobres, pero no tenía ningún interés en los pobres, tenía interés en acumular riqueza, en acumular dinero. Es más, entregó a Jesús por dinero. En Lucas 22 y el versículo 3 al 6 encontramos esta descripción. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron, escuchen bien, en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El anticristo será un sistema que en realidad es codicioso, deseoso de dinero y de riqueza. Pero en realidad el dinero no se usa para los pobres, sino para aumentar la fuerza y el poder de ese sistema. Me hace pensar de la mujer ramera de Apocalipsis 17, que dice que está adornada de oro y plata y piedras preciosas y de perlas. Un sistema supremamente rico que finge interés para con los pobres, pero que en realidad está interesado en acumular riquezas. Hay otra característica muy interesante en cuanto a Judas. En realidad, Judas era el vicario de Satanás. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo puede usted decir eso? Después de alimentar a los 5,000, Jesús se refirió a Judas como un diablo. Recuerden que él había influido sobre la multitud para tratar de arrestar a Jesús para que Jesús se proclamara rey de un reino político en la tierra. En Juan 6, 70 y 71, al terminar este episodio en cuanto a la alimentación de los 5,000, dice lo siguiente: Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Fíjense que Jesús se refiere a Judas como diablo. Versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En Juan 13 y el versículo 2 encontramos nuevamente que Judas se convirtió en el emisario de Satanás. Cuando el Señor Jesucristo y los discípulos estaban asentados en el aposento alto, encontramos la siguiente descripción. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense que el diablo colocó en el corazón de Judas el deseo de entregar a Jesús. Lo mismo dice Juan 13 y el versículo 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él, entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En el libro El deseado de todas las gentes, página 295, se nos dice en cuanto a Judas, Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Un representante del enemigo de Cristo. Es decir, en vez de ser el representante de Cristo, llegó a ser el representante del maligno. La hipocresía de Judas fue grande.
tenía inclusive engañados a los mismos apóstoles en cuanto a quién era hasta el mero final. Ustedes saben que la palabra traicionar significa que una persona profesa ser leal, pero por debajo de cuerdas en realidad no es leal, sino que está procurando socavar. En Mateo 26:25 nos dice: entonces respondiendo Judas, el que le traicionaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Fíjense que Judas era uno de adentro, profesaba ser leal a Jesús, profesaba amar a los pobres. Sin embargo, quería un reino político, era un administrador sagaz y era el representante del maligno, aunque profesaba estar del lado del Señor Jesucristo. Engañó a los mismos discípulos. En San Juan 13, 26 al 29, Jesús está sentado con los discípulos en el aposento alto, en la mesa, y quiero que noten lo que dice el relato. Juan 13, 26 al 29. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Jesús acaba de decir: si ustedes quieren saber quién es el hijo de perdición, al que yo le dé el pan mojado, ese es. Y dice: y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Podríamos concluir: es obvio que los discípulos para este momento sabían que Judas era el traidor, pero ¿qué va? Estaban engañados. Sigue diciendo en el versículo 27: y después del bocado, Satanás entró en él. Fíjense otra vez la idea de que es el representante de Satanás. Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos deberían haber entendido que Jesús estaba diciendo: si me vas a traicionar, hazlo de una vez. Pero no entendieron. Dice en el versículo 28: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Tenía engañados aún a los propios discípulos de Jesús, de que él era leal a Jesús, mientras que por debajo de cuerda estaba tratando de traicionarlo. Es interesante ver cómo Judas entregó al Señor Jesucristo. En Lucas 22, 47 y 48 nos dice que entregó a Jesús con un beso. Leo ahora de Lucas 22, 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Fíjense que hasta el final, hasta con un beso, traiciona al Señor Jesucristo. Es uno de adentro, profesa ser leal a Cristo, y sin embargo, por debajo de cuerdas, está socavando a Jesús y traicionándolo. Finalmente sabemos lo que pasó con Judas. La Biblia nos dice en Mateo 27 y el versículo 3 al 5: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Un fin trágico para aquel que iba a entregar a Jesús. Así es que el hijo de perdición, que es el nombre que se usa para el hombre de pecado, es el mismo nombre que se emplea para describir a Judas. Este sistema, que se conoce como el hombre de pecado, iba a ser semejante a Judas en muchos diferentes particulares. Ahora sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y algunos toman esta frase donde dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, y dicen, sí, esto claramente es una persona que va abiertamente a oponerse al Señor Jesucristo, porque dice que se opone a Dios. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa oponerse a Dios? La mayoría de los eruditos piensan que el anticristo será un personaje que abiertamente se opondrá a Jesús. Pero el ejemplo de Judas nos demuestra que va a ser un sistema que profesa seguir a Jesús, pero por debajo de cuerdas, socavando, va a estar oponiéndose a Jesús mientras que profesa apoyar al Señor. Los más grandes opositores de Jesús eran aquellos que profesaban servir a Dios. Tenemos, por ejemplo, a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso profesaba estar defendiendo la causa de Dios. Sin embargo, estaba oponiéndose a Dios al perseguir a los cristianos. De la misma manera, este sistema va a profesar servir al verdadero Dios, pero va a oponerse a los fieles de Dios. Oponerse a Dios no simplemente significa abiertamente oponerse a Dios, sino que la oposición puede ser socavando, por debajo de cuerdas, por subterfugio, como lo hizo Judas. Leamos dos textos para que ustedes vean que no solamente los que abiertamente se oponen a Dios son los enemigos de la causa, sino aquellos que profesan servir a Dios, pero en realidad se oponen a Él. En Juan 16 y el versículo 2, que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjense, personas que profesan rendirle un servicio a Dios y sin embargo persiguen a los fieles de Dios. En Hechos 5, 38 y 39 encontramos una reunión del Sanedrín. El Sanedrín quería condenar a muerte a Pedro y a Juan por predicar el evangelio en la plaza de la ciudad. Pero un hombre sabio con el nombre de Gamaliel se reunió en el concilio y les dijo unas palabras muy interesantes. Y ahora leo de Hechos 5, 38 y 39, palabras de Gamaliel al Sanedrín. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora fíjense, ellos profesaban estar defendiendo la causa de Dios, pero aquí encontramos que luchando contra Pedro y contra Juan, estaban en realidad luchando contra el Dios que ellos profesaban servir. En el libro La Educación, página 92, nos dice, Judas ejercía un antagonismo constante, secreto y sutil. Ahora necesitamos continuar nuestro examen de las características de este sistema que menciona Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Sigue diciendo, el cual se opone, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, igual que Judas, uno desde adentro, no una oposición abierta. Y luego sigue diciendo, en cuanto a este sistema, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora fíjense, este va a ser un sistema que se sienta en el templo de Dios, según esto, haciéndose pasar por Dios. Es decir, un sistema que va a decir que tiene a Dios o el representante de Dios en la tierra. Y dice que se va a sentar en el templo. Ahora, es interesante esa palabra sentarse en el templo. Es la palabra griega kathizo. Ahora, en Mateo 23 y el versículo 2,
se usa la misma palabra castizo junto con otra palabra muy interesante que está relacionada con esa. Voy a leer de Mateo 23 y el versículo 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ahora escuchen bien, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos profesaban tener autoridad para enseñar con autoridad la palabra de Dios, porque según ellos estaban sentados en la cátedra de Moisés y habían recibido tradiciones de Moisés, y cuando ellos decían que era una tradición genuina, la gente tenía que aceptarlo como palabra de Dios, aunque no estuviera en las Escrituras, sino fuera sencillamente transmitido por tradición. Interesante que aquí dice que los eruditos de la época de Jesús, los escribas y los fariseos, se sentaban castizo en la cátedra de Moisés. Es interesante que hay un sistema en este mundo que profesa hablar ex cátedra, es decir, desde el trono, y profesa tener autoridad para enseñar con infalibilidad la palabra de Dios, porque supuestamente han recibido esa palabra desde la época del apóstol San Pedro. Así que cuando dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 4, que se sienta castizo en el templo de Dios como Dios, haciéndose a pasar por Dios, está diciendo que este sistema y su representante profesan poder hablar la palabra de Dios ex cátedra con la autoridad de Dios mismo infaliblemente. Sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:4 que este sistema se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer Dios. ¿Será que esto significa que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y un personaje malévolo se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios? Muchos eruditos lo creen así, pero la evidencia bíblica indica de que no va a suceder así. ¿Qué es el templo de Dios? En Mateo 21 y el versículo 12 y 13, cuando concluyó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, nos dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Ahora fíjense, claramente cuando Jesús entró al templo, dice que era el templo de Dios y Jesús se refirió a ese templo como mi casa. 2 capítulos después, el Señor Jesucristo abandona ese templo y ya no dice que es casa de Él, sino que es casa de los judíos porque han rechazado a Jesús. Dice Mateo 23:38, cuando Jesús sale del templo por última vez, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. El templo de Jerusalén no se le puede llamar el templo de Dios, porque ese templo fue abandonado por Jesús. Ya el templo de Dios literal está en el cielo, a donde ministra Jesús. Y en el Nuevo Testamento se deja ver claramente que el templo de Dios es un templo espiritual. La iglesia es el templo de Dios. Cada vez que el apóstol Pablo usa la expresión el templo de Dios, se refiere a la iglesia. Pueden leerlo en 1 Corintios 3, 16 y 17. 1 Corintios 6, 19 y 20. 2 Corintios 6, 16. Y si quieren agregar el testimonio del apóstol San Pedro, en 1 de Pedro 2, 4 al 10, siempre dice que el templo de Dios es la iglesia. Quiero leerles un pasaje que encontramos en el libro de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 19 al 22, donde claramente el apóstol Pablo identifica el templo de Dios no como un templo literal allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, un templo literal, sino como la iglesia cristiana. Dice allí el apóstol San Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora escuchen, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense que no son piedras literales. Las piedras literales del templo representan a los apóstoles y profetas, que son los fundamentos de la iglesia cristiana. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense que la piedra angular es espiritual. Los fundamentos son espirituales. Sigue diciendo, ¿en quién? En Jesús. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser, escuchen bien, un templo santo en el Señor. Fíjense, el templo es espiritual. Los fundamentos son espirituales. La piedra principal del ángulo es espiritual. Todo el edificio es espiritual. Se refiere a la iglesia cristiana. Y luego, hablando de la Shekinah, la gloria que bajaba, la gloria visible que bajaba al templo de Jerusalén en los días de Salomón y en los días cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ahora, como es un templo espiritual, la Shekinah es en realidad invisible, es el Espíritu Santo. Sigue diciendo en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que cuando dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, no está hablando de una persona blasfema que se va a sentar en un templo reconstruido allá en Jerusalén literal, sino que está diciendo que el anticristo se va a manifestar dentro de la iglesia cristiana. El anticristo no es uno que viene de afuera, es uno que viene desde adentro, traiciona a la iglesia desde adentro, se sienta en la cátedra y profesa hablar ex cátedra, finge un amor por los pobres, pero es avaro, es un sistema que blasfema a Dios en el sentido de que se proclama a Dios en la tierra y en el sentido de que dice que tiene poder para perdonar pecados. Es decir, debemos buscar al anticristo, no en el Medio Oriente, sino que debemos buscar al anticristo dentro de la misma iglesia cristiana. Ahora, los tesalonicenses no tenían ninguna excusa para no entender todo esto, porque el apóstol San Pablo ya les había dicho todo esto de antemano, pero como que se les había olvidado. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 5, encontramos que el apóstol Pablo le dice a ellos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, hermanos y hermanas, ya yo les había explicado todo esto. Yo no sé cómo es que ustedes han olvidado todo lo que yo les expliqué. Ahora, en el tiempo que nos queda en esta primera parte, vamos a resumir lo que hemos estudiado. El apóstol Pablo está diciendo, mire, no dejen que nadie les engañe, ni porque han tenido una visión o un sueño, o porque supuestamente me han oído decir algo, o posiblemente se aparezcan con una carta supuestamente escrita por mi mano. No se dejen engañar de que la venida de Cristo está cerca, porque en realidad la venida de Cristo no puede realizarse sino hasta que haya un deslizamiento de la verdad, que haya una apostasía de la iglesia. Jesús no puede venir antes de la apostasía. Tiene que manifestarse primero el hombre de pecado, es decir, uno que no respeta la ley de Dios, que insta a la gente de alguna manera a desobedecer la ley de Dios, un poder que profesa haber cambiado la ley de Dios. Se le llama también el hijo de perdición. El carácter de Judas lo va a tener, va a trabajar desde adentro, va a ser un enemigo interno. Es decir, no va a ser un enemigo que va a atacar a la iglesia cristiana desde fuera, sino que va a socavar a la iglesia desde adentro.